días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle. Y hoy tenemos un tema muy de actualidad. Tenemos la presencia, muy grata presencia, un invitado de superlujo, el maestro José Ramón González Chávez. Él es abogado, maestro en planeación y desarrollo regional, y antes que nada es politólogo, un hombre que hace un análisis muy exacto de la realidad mexicana, y por eso acudimos a él para que nos platicara acerca del ejercicio que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto, respecto a, bueno, ya quedó un galimatías como pregunta, pero es una consulta popular y queremos conocer la opinión del maestro González Chávez. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gusto en saludarlo. Gracias Maestro, a ustedes. el próximo 1 de agosto habrá un ejercicio democrático, una consulta popular, la cual está contemplada en nuestra Constitución. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, hay varias observaciones que hacer, pero la primera, que es de contexto, sí quisiera presentarla con mucha, digamos, precisión, porque al margen de los sentimientos y de las reacciones viscerales, ya sea con el corazón o con el hígado, que pudiera haber al respecto, yo creo que este tema debe de abordarse, cuando menos de mi parte, en sentido estrictamente jurídico, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y es en ese sentido al que me voy a referir, porque la encuesta, bueno, la denominada encuesta, que no es una encuesta como lo vamos a ver en un momento, pues tiene un fundamento constitucional, ¿verdad? En el artículo 35 de la Constitución se habla justamente de la forma de consultar, de hacer una consulta popular, sus contenidos, etcétera. Y es en ese sentido en el que yo voy a tratar de referirme a esto que va a suceder el 1 de agosto, que como usted bien lo marca, pues es todo menos una encuesta, ni es un juicio, ni es para expresidentes. Eso es lo primero que quiero tratar. ¿Qué dice la pregunta? Que además es una pregunta que, bueno, la original que mandó el Ejecutivo a la Corte, pues es una pregunta que, como lo comentó un ministro de la Suprema Corte, pues es una verdaderamente ensalada de anticonstitucionalidades. Y fue por esa razón que la Corte decidió modificarla, ajustarla, de tal manera que fuera constitucional y mantuviera lo más posible el sentido que pretendía el Ejecutivo con ella. Lo cual, pues, desde mi punto de vista no le resultó, porque, bueno, pues, como usted dice, salió ahí un galimatías espantoso, que además, pues, poca gente, digamos, puede concebir en la amplitud y en la abstracción de lo que contiene. Me explico. Sí. La pregunta dice así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo, ojo, las acciones pertinentes? No está hablando de ningún juicio, con apego al marco constitucional y legal. Pues no creo que pueda hacerse una consulta de otra forma, ¿verdad? Que no sea de forma legal. Y luego, para emprender un proceso de esclarecimiento, ojo, no está hablando de juicios, proceso de esclarecimiento, simplemente que se diga a quien se le pregunte, pues lo que tenga que decir para que aclare cierto asunto. De decisiones políticas, imagínense usted cuántos servidores públicos no toman decisiones políticas, ¿verdad? O líderes de partidos, de sindicatos, de medios de comunicación, en fin, ¿no? Tomadas en los años pasados, esto quiere decir que del 31 de diciembre de 2020 hacia atrás. Esto incluye también a los servidores públicos de esta administración, ¿verdad? Y dice,
decisiones tomadas por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Eso, ya con todo respeto, pero sí, ya no entendí. Es decir, hacerle una pregunta o preguntas para esclarecer una decisión política a un actor político para que se haga justicia a las víctimas, es decir, ya está presuponiendo que hay víctimas, y si el esclarecimiento es justamente para eso, para aclarar un asunto y que ya quede arreglado, pues ¿qué víctimas va a haber? ¿Qué justicia se va a resolver en ese asunto? Fíjese, el fuero, para empezar, es para el cargo, no es para la persona. No se puede, digamos, imaginar jurídicamente un juicio, ¿verdad?, que vaya dirigido a gentes, a personas que ocuparon un cargo y que, bueno, ahora se les puede juzgar porque no tienen fuero. No, el fuero es para el cargo que ocupa una persona, no es para la persona. Cuando un presidente o cualquier funcionario público deja, con fuero, ¿verdad?, deja de ejercer su cargo, en ese momento se convierte en un ciudadano más como cualquiera de nosotros y puede ser juzgado o llamado a comparecer para esclarecer, ¿verdad?, como lo marca el sistema judicial, cualquier asunto. Es decir, la consulta o la encuesta que ellos le llaman no sirve para nada porque simplemente ya está previsto en el proceso judicial. Y en este caso, los expresidentes y cualquier funcionario que haya tenido cargo, o no, fuero o no, es sujeto de la justicia. Por lo tanto, no se requiere de ninguna consulta. Ojo, también ya decía yo, también incluye a los funcionarios actuales, ¿verdad?, con o sin fuero, porque si tienen fuero y hay algún asunto de carácter judicial, pues tendrá que llevarse a cabo el juicio o el proceso de desafuero, ¿verdad?, para estos motivos. Y si no, si es un funcionario que no tiene fuero, bueno, pues será también llamado a comparecer para esclarecer lo que haya lugar, sin necesidad de consulta alguna. Eso lo puede hacer cualquier contraloría de cualquier dependencia federal o local, a cualquier funcionario. Está en la ley desde hace 40 años, casi 40 años, que se hizo la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿verdad?, con la época del gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Y luego, digo, esto que lo quiero recalcar muy bien porque esto es crucial, es decir, para aplicar la ley es necesario hacer una consulta. Sí. Lo único que juró, o más bien que protestó el presidente al tomar el cargo en el Congreso de la Unión, aquel 1 de octubre, me parece, ¿no?, fue protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. El Ejecutivo está para ejecutar las leyes o lo que dispone la ley. Entonces, ¿cómo es posible imaginar, preguntarle a la ciudadanía si tiene que hacer su trabajo o no? Claro. Eso verdaderamente, jurídicamente, pues es totalmente fuera de lugar, ¿no? La pregunta habla de acciones pertinentes, no habla de juicios. Porque puede haber también una investigación de carácter administrativo, como lo que realizan las contralorías, ¿no? Uh-huh. A la hora de hacer sus auditorías, preguntan de dónde salió este dinero, dónde está, o piden aclarar cierto asunto que ahí se note oscuro en la auditoría, etcétera. Pues eso lo hace normalmente una contraloría en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Esclarecimiento no es juicio, es simplemente, digamos, un llamado a comparecer para aclarar algún asunto que puede tener implicaciones judiciales, pero no necesariamente tampoco. Entonces, bueno, así prácticamente termina la pregunta, y si uno que es abogado, o cuando menos tiene algún criterio por haber ido a alguna universidad, ¿verdad?, con ese criterio que le da a uno la posibilidad de tener educación universitaria, es difícil entender el contenido
siendo abogado inclusive, pues imagínese usted para una persona que vive en una comunidad rural, yo no sé, que no tuvo acceso a la educación, ¿verdad? Es muy, jurídicamente es muy complejo que esto pueda darse realmente. Mire, una pregunta constitucional, una consulta popular, en todas partes del mundo, y ahí están los libros de teoría política y de derecho, que nos dicen que una consulta popular, la pregunta debe de ser muy concreta, precisamente para que cualquier persona, por mínimo que sea su nivel educativo, pueda comprender qué se le está preguntando. En este caso, pues parece ser que la Corte decidió todo lo contrario, ¿verdad? Que lo entendiera la menor cantidad de personas posibles. Y esto, pues, anula la posibilidad de un resultado verdaderamente democrático de una pregunta que debió haber sido concreta, pero no lo fue. Y ese es el gran problema de esta consulta que se va a hacer, digamos, en términos técnicos, jurídicos, y en términos logísticos, pues también tiene otras implicaciones que ya comentaré en un momento posterior. Maestro, ¿hay algún antecedente de consulta popular en el país? Pues no, porque simplemente la figura de consulta popular ha sido recientemente incluida en el texto constitucional y esta es la primera vez que se aplica formalmente, digamos, ¿no? Okay. Bueno, pero luego le voy a comentar a usted los aspectos logísticos que también es muy importante señalar. Sí, es lo que le iba a comentar. Bueno, quien va a organizar esta consulta popular es el INE, que es un organismo público autónomo e independiente y que pues ha salido bien librado de su último evento, que fueron las elecciones de junio pasado. Creemos que lo hará con rigor científico la aplicación de esta consulta, aunque no con la misma extensión o profundidad con que se hicieron las elecciones. Esto afectará también el resultado, el hecho de que, bueno, se van a gastar creo que 500 millones de pesos, afectará también el resultado, el hecho de que sean menos casillas o menos gente participe desde el punto de vista de la logística. Sí, por supuesto. Mire, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha sido muy claro en ese sentido, inclusive en las propias redes sociales pueden encontrar ustedes entrevistas que le han hecho justamente para aclarar este punto. Cuando se tomó la decisión por parte del Ejecutivo de mandar la pregunta a la Corte y cuando la Corte ya con su pregunta modificada, el INE ya había mandado su propuesta de presupuesto para el año 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que ese presupuesto de 500 millones que parece ser que va a costar esta pregunta, esta consulta, no estaba previsto en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Y entonces, pues el instituto lo que tuvo que hacer de manera emergente fue pues hacer economías y de ahí rascarle, ¿verdad?, el presupuesto para sacar los 500 millones de pesos. Y con esos 500 millones, bueno, o nada más 500 millones de pesos, que le va a alcanzar solamente para poner el 10% de las casillas que puso el 6 de junio pasado. Esto pues implica no solamente molestias, ¿verdad?, para el ciudadano para ir a votar, porque simplemente una votación debe ser lo suficientemente cómoda para que toda la gente o la mayoría de la gente vaya a votar y no encuentre en esa situación pues un pretexto para no asistir, ¿no? Y en este sentido, quitar el 90% de las casillas que hubo el 6 de junio, pues implica técnicamente pues hasta imposibilidad material. Imagínese usted, bueno, pues en las ciudades pues a lo mejor pues en lugar de ir a 2 cuadras de mi casa, pues tengo que ir a 20 cuadras de mi casa, ¿verdad? Pero imagínese usted en una comunidad rural en donde había una casilla o dos y ahora se tienen que trasladar a una localidad que está a 2 horas de camino de su lugar de residencia, ¿no? Es muy complicado, va a ser muy complicado que la gente
pues por estas cuestiones de carácter material, pueda realmente emitir una opinión, ¿no? Si es que tiene una opinión que dar, porque bueno, va a haber gente que simplemente pues no entiende la pregunta y no va a tener que contestar, ¿no? Claro. Maestro, para que sea vinculante esta consulta, creo que tiene que votar el 40% del padrón electoral. ¿Usted cree que con estos problemas de logística y del no entender la pregunta, se logre ese 40%? No, bueno, pues el 40% del padrón pues, implica aproximadamente 37.5 millones de votantes, de ciudadanos. En la elección pasada, pues hubo 52%, es decir, solo 12% menos de lo que se requeriría ahora, y además que fue el 6 de junio, muchos dicen que fue una votación histórica, ¿verdad? Para una elección intermedia que pues pocas veces en la historia de México ha habido tanta participación en una elección intermedia como la del 6 de junio, y fue 52%. Ahora imagínense 40% de, de, del padrón, ¿no? 37.5 millones de habitantes con el 10% de las casillas, ¿no? Claro. En ese sentido, pues también, pues, eso otra vez imposibilita o nulifica, ¿verdad? La posibilidad de hacer una consulta seria, ¿no? ¿Y, cuál cree que debió ser el procedimiento pues, más apegado a lo jurídico y, bueno, también a lo político, para que tuviera algún efecto positivo para el país esta consulta? Bueno, yo ya lo he comentado también en algunos foros y algunas entrevistas que me han hecho, y es muy sencilla la respuesta: aplicar la ley. Es decir, para que sea efectivo lo que se pretende, es decir, aplicarle la ley a quien la haya infringido, pues simplemente hay que usar la ley, hay que actuar con la ley en la mano. Repito, el Ejecutivo, su función en todo el mundo, el Ejecutivo tiene la función de ejecutar la Constitución y lo que dice la Constitución y las leyes. No necesita preguntarle a nadie, porque además él tiene el mandato popular, él es mandatario. Y el mandato principal del Poder Ejecutivo pues, es aplicar la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, la forma de hacer efectivo lo que se pretende, que es aplicarle la ley a quien la haya infringido, simplemente es ejecutando o ejerciendo el cargo para el cual fue elegido el Ejecutivo. No hay mayor eficacia que, que cumplir con el cargo. Así de sencillo, ¿eh? Perfecto, maestro. Y así de difícil. Claro. Una última pregunta, maestro. Bueno, serían básicamente dos. Una, ¿cuándo cree que sí funcione una consulta popular? ¿En qué tema podría caber hacia futuro una consulta popular? ¿Y qué diferencia hay entre consulta popular y plebiscito? Bueno, mire, aquí hay una cuestión importante. ¿Cómo podría aplicarse porque un ejemplo o cómo dar un ejemplo de una consulta popular pues bien hecha, por decirlo de alguna forma? Imagínese usted, bueno, a mí me tocó estar estudiando en el extranjero cuando se dio lo del hoy no circula. Recuerda usted que al inicio, pues, el hoy no circula era voluntario, era casi una cosa de buena voluntad. Le ponía uno una calcomanía al coche, decía, hoy no circulo, ¿no? Y voluntariamente uno dejaba de usar el coche una vez a la semana. Después esto se volvió ley, ¿no? Se convirtió en norma jurídica y con sanciones, y vaya que sanciones por incumplimiento, ¿verdad? En este caso, si hubiera habido la consulta popular en ese entonces, este hubiera sido un buen ejemplo de consulta popular, es decir, ¿estás de acuerdo o no en dejar de usar tu coche una vez a la semana? Punto. La gente que estudió el kinder o la primaria o un postdoctorado entiende perfectamente lo que le están preguntando. ¿Sí o no usar mi coche una vez a la semana? Bueno, pues ahí tacha uno, ¿verdad? Lo que uno crea, ¿verdad?
Así debió haber sido de sencillo el asunto. Pero si lo hubieran querido hacer sencilla, esta pregunta, hubieran preguntado entonces, ¿estás de acuerdo o no en que se aplique la ley? Bueno, pues no creo que alguien en su sano juicio esté en desacuerdo con eso, pero esa pregunta es irrelevante porque eso es una obligación del poder público, aplicar la ley. Para eso están, para eso se eligieron justamente, para que haya quien nos represente en la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces, el contenido de esa pregunta vendría siendo totalmente irrelevante, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el plebiscito? El plebiscito, ahí sí, fíjese, no debió haber, esta consulta no debió haber sido una consulta, sino debió haber sido un plebiscito. Un plebiscito porque un plebiscito es una pregunta concreta, así de sí o no, sobre un tema relevante, es decir, para el Estado o para el gobierno, ¿verdad? Que se tiene o que se tiene que tener apoyo o legitimidad popular para poderla tomar, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, bueno, hay algunos países en donde la Constitución, una vez aprobada por el nuevo constituyente, tiene que pasar a plebiscito, es decir, a la aceptación popular, es decir, ¿aceptas o no aceptas la nueva Constitución? Oiga, qué pregunta tan relevante, ¿verdad? Si imagínese usted a preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la nueva Constitución. Bueno, es un asunto toral, ¿verdad? Del Estado y del gobierno, ¿verdad? De la sociedad, de la comunidad política. Pero no decir, ¿estás de acuerdo en que yo haga mi trabajo? Pues no, digo, eso es verdaderamente una burla a la ciudadanía desde mi punto de vista personal. Una burla y un desgaste innecesario del sufragio para estos efectos, ¿no? Claro, hay quien me diga, bueno, es que esto no es un asunto jurídico, sino político, pues sí, pero lo político no puede estar encima de lo jurídico. Lo político tiene que hacerse de acuerdo a lo que establece la norma. Y entonces, si de lo que se trata, como también otros analistas han dicho, es no de desgastar a los presidentes, porque el mismo presidente actual ha dicho que él no tiene la intención de enjuiciar a los presidentes. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es desgastar a los que pueden ser candidatos presidenciales para el 24. Y entonces, usar ese apoyo popular para perseguirlos y para, cuando menos, fincarles responsabilidades, sean ciertas o no, y tenerlos así un año y medio en vilo, ¿verdad? Pues para poderlos desgastar políticamente y en caso de que sean candidatos, pues ya llegar con un desgaste considerable a la elección, ¿no? Es lo que yo pienso como analista político. Pues maestro José Ramón González Chávez, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a platicar y un tema tan importante con el ciudadano de la calle. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación de Objetiva Comunicación Creativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Y amigos, recuerden que tenemos próximamente otra cita con usted para analizar los grandes temas de la calle desde el punto de vista del ciudadano. Que tenga usted un buen día.